Santiago Roel Rodríguez, y creador de esta novedad interesante que es el semáforo delictivo nacional. Es una herramienta que por primera vez alguien se atreve a poner junta para poder darnos luz con hechos, no con aseveraciones de lo que se piensa, sino lo que es, o lo que por lo menos se percibe que es un indicador de cómo está la delincuencia a nivel nacional. Hace año y medio tú comentaste pues no proyecto, ya traías algo avanzado en algunas entidades, pero creo que ahorita el motivo de hacer esta entrevista contigo es porque ya llegamos al punto en que finalmente, después de tanto tiempo, lograste integrar un banco de datos más o menos completo a nivel nacional, coherente, que ya nos permite dar luz sobre ciertas cuestiones. Platícanos primero, Santiago, ¿cómo surge la idea de este semáforo delictivo? El semáforo delictivo es una herramienta que descubrimos en los 90s, en donde nos dimos cuenta que al medir resultados y efectos, en lugar de estar midiendo actividades en gobierno, tenía un impacto muy poderoso. Esto empezó con Calidad Total en el gobierno de Nuevo León, y yo era el encargado de llevar a cabo la estrategia, y uno de mis énfasis era justamente la rendición de cuentas, porque es algo que enfatiza naturalmente la calidad en las empresas, en las organizaciones. Entonces empezamos a publicar una serie de indicadores del gobierno de Nuevo León, y además traíamos un proceso de calidad. Y nos dimos cuenta que de repente, al estar publicando los datos de incidencia delictiva, hacerlos públicos, que nunca se habían hecho, bajó la delincuencia, y esto nos llamó mucho la atención. No bajó por arte de magia, las autoridades se preocuparon por estos resultados y empezaron a buscar maneras de trabajar en equipo, de trabajar con la comunidad, y bajó radicalmente la delincuencia, Ramón Alberto. Me acuerdo de cifras del orden del 50% en delitos como lesiones, violación, algunos delitos patrimoniales, etc. Entonces, desde ahí surge la idea, y luego lo aplicamos ya como consultor, lo aplicamos en el gobierno de Tabasco, y se volvió a replicar el ejemplo. No era tan público en Tabasco, siempre hay un temor por parte de los gobernantes a ser evaluados por resultados, no están acostumbrados. Estamos en México en la etapa, la primera etapa de la rendición de cuentas, que es quién gastó y en qué gastó, pero no en ver qué efecto tuvo eso. Y eso es lo que le interesa a la comunidad. En este caso, hablando de delincuencia o de inseguridad, es muy importante ver cómo están esos índices delictivos. De nada sirve decir que invertimos en patrullas, o que capacitamos policías, o que pasaron exámenes de confianza, si la delincuencia va para arriba, si no se han logrado resultados. A ver, ¿cómo alimentas esta base de datos para llegar a las conclusiones que llegas? ¿De dónde obtienes la información? ¿Cómo se hace el acopio de esa información? ¿Qué tan confiable es la información? Mira, es muy interesante la pregunta. En primer lugar, con un gran esfuerzo se consigue. Desafortunadamente en México, todo esto tiene que hacerse con un gran esfuerzo. Mientras en los países desarrollados te metes a internet y hay varios sitios en donde tú puedes extraer no uno, sino toda la información que requieres en 10 minutos. En México te puedo decir que llevo más de un año trabajando en este proyecto, y finalmente hemos logrado extraer datos. ¿De qué fuentes? La más importante y la primera, y de donde debemos de partir, es la incidencia delictiva, que son denuncias presentadas por los ciudadanos ante el Ministerio Público, si lo robaron, o si fueron asaltados, o si hubo, etcétera, ¿no? Y esta información es pública. Sin embargo, las procuradurías estatales y federal la guardan como si fuera información privada, y este es un problema que tenemos en México. Entonces, después de mucho andar, de conseguir datos tratando de conseguir datos en websites, no hay. En portales de internet solamente Nuevo León y Sonora tienen información completa. Los demás tienen pedacitos. Es información extemporánea, es información en PDFs que hay que armar. Por ejemplo, Jalisco la rompe en 1000 pedazos. Y entonces, pues tú la ves y no sabes qué es. Hay que reconstruir ese jarrón. Yo tengo 2 gentes de tiempo completo, nada más para el caso de Jalisco, porque es muy complicado. Entonces, finalmente, a través del Sistema Nacional de Seguridad, a través del Instituto de Transparencia, porque tampoco publica los datos, logramos obtener la mayor parte de esta información de incidencia delictiva.
Los estados, las procuradurías estatales deben de alimentar mes a mes al Sistema Nacional de Seguridad, y hace una homologación de delitos, porque a veces no todos los delitos se parecen en todos los estados. Hace una homologación y hace un concentrado en un formato. Pues finalmente, a través de esta insistencia, a través del Instituto de Transparencia, tener que pagar, tener que esperar, equivocarnos varias veces porque se la solicitamos al presidente, el presidente no nos la daba, se la solicitamos al procurador y él decía que no la tenía, etcétera, etcétera, hasta que dimos con el comisariado, es decir, todo galimatías, todo este laberinto para encontrar la información. Y bueno, ese es el primer paquete que encontramos de información. Pues yo diría que es bastante fidedigna, pero no puedo meter las manos al fuego. Hay que estarla observando mes a mes. La mejor manera es que sea pócar abierto. Tú nunca puedes confiar en la información que te da una fuente oficial. Pero bueno, esa es la información. De lo que veo, de lo que observo, es bastante fidedigna. La segunda fuente de información es muy importante y es el ICESI, que es el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad en el país, que está formado, es no gubernamental, está formado también por universidades y que hace encuestas anuales sobre cifra negra y sobre percepción de inseguridad, porque a la cifra dura hay que acompañarla la cifra negra. La cifra negra es lo que no se denuncia, y finalmente hay que acompañarlo de la percepción ciudadana. Eso es lo que conforma en cualquier país desarrollado un paquete informativo importante, completo, de lo que es la situación de inseguridad. ¿Por qué es importante la cifra negra? La cifra negra, que los delitos que no se denuncian, porque nos viene a complementar lo que falta. Pensando y esto varía de delito a delito. Por ejemplo, en homicidios no hay cifra negra. La mayoría de los homicidios se denuncian. Pero, por el contrario, una violación o un secuestro o una extorsión tienen una altísima cifra negra. El 95-96% de estos delitos no se denuncian, y no se denuncian por diferentes razones. Y luego esta cifra negra varía de estado a estado, y esto es lo interesante de la encuesta que hace ICESI, es de este instituto, porque no lo pone por estado, no por delito. Me hubiera encantado verla por delito completamente, aunque nosotros pudimos complementarlo, porque varía de delito a delito. Y lo último, encontramos obviamente la referencia internacional. Hicimos una investigación internacional para compararnos contra otros países. ICESI también incluye una encuesta de percepción, que es finalmente la opinión del cliente, la opinión del ciudadano, diciendo si se siente más seguro o no se siente seguro, en quién confía, en qué autoridades confía, en cuáles no confía, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente en México queremos canibalizar esto. No es de que una sea mejor que otra, todas son útiles y necesarias. Tan importantes son los datos duros como las encuestas. Y la ventaja de los datos duros es que es información que debe fluir mes a mes. No está fluyendo de esa manera en México, pero si lo quisiera el Sistema Nacional de Seguridad, podría estarlo publicando mes a mes. Muy bien. A ver, Santiago, ¿qué te encuentras tú en este año que se está cerrando, 2009, de elementos para decir si estamos o no atacando adecuadamente la delincuencia en el país? Hay más, no es percepción, es en los hechos. ¿Hay más reportes de delincuencia o hay menos reportes de delincuencia? La cifra negra ha permanecido básicamente igual. Es decir, la cifra negra no se mueve mucho, no toca. Pero sí encuentro que como están subiendo los delitos de extorsión y secuestro, que son los que tienen mucha cifra negra, esto sí nos puede alterar en esos delitos los datos. Es decir, y además son los que provocan más temor en la población. Claro, si está subiendo, me está inhibiendo como ciudadano quizá ir a denunciar otros delitos. A lo mejor el robo de casa, o a lo mejor algún hecho de sangre. Y todo esto me está atemorizando, estos delitos tan violentos en donde siempre hay una colusión con la autoridad. Uh-huh. Y eso se refleja en las encuestas del ICESI, en donde hay muy poca confianza en los policías municipales, estatales y en los agentes del Ministerio Público. No hay esa confianza y eso está bajando. Ese es un tema interesantísimo de cifra negra, porque si comparamos a México contra los países avanzados,
Los países avanzados también hay cifra negra. ¿De cuánto anda la cifra negra en los países avanzados? Alrededor del 50%. El país con menor cifra negra es Nueva Zelanda y tiene un 40%. De los países desarrollados con más cifra negra, Japón o Italia, tienen un 60%. ¿Cómo anda México? De acuerdo al ICESI, México anda en el 86%. Ah, caray. Entonces tenemos unos 26 puntos de perdido contra Japón e Italia. Y es muy interesante ver... ¿En qué nivel estamos, por ejemplo? Pues estamos... Es difícil porque en Latinoamérica no hay encuestas. O sea, el subdesarrollo tiene que ver con falta de rendición de cuentas. Claro. Entonces, pues andaríamos como los países más o menos de nuestro desarrollo, ¿no? India, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante de esta diferencia, estos 26 puntos de diferencia, a la hora que te metes a investigar los datos y ver por qué la gente no denuncia, una gran parte, como los países desarrollados, se debe a que el delito no tenía importancia, o no tenía pruebas, o la verdad, pues es algo menor lo que me robaron, entonces no hago la denuncia. Ese es alrededor de un 50%, igual que en los países desarrollados. El 26 adicional se debe a desconfianza en la autoridad o temor en la autoridad. Y eso es ahí donde debemos de focalizar. Es decir, o complejidad en los trámites. ¿Qué está pasando a nivel procuración de justicia, denuncia de delitos y persecución de los delitos que está generando un 26% adicional de desconfianza para no ir a denunciar? Y ese pedazo de cifra negra es el que nos está separando de los países desarrollados. Entonces, a la cifra negra, los datos duros, hay que compensarlos con cifra negra. Si aparece 10 delitos, 10 robos a casa, pero la cifra negra fuera de 90, bueno, pues entonces tengo 100 robos a casa. No es tan importante en este momento. Lo importante, lo que hemos descubierto, Ramón Alberto, es que aún que la pesa está descompuesta, la tendencia y el movimiento es muy importante. Y eso se detecta en el semáforo. Y eso se detecta en el semáforo y tú puedes ver mes a mes si está subiendo y está bajando o algo no checa. De repente dices, esta cifra no me checa. ¿Por qué va a bajar radicalmente un delito si la autoridad no me lo ha explicado? Si no ha habido ninguna estrategia. Si me lo explica, bueno, a lo mejor puedo entenderlo. Pero el que baje sin justificación no lo capto. Entonces, el nombre del juego aquí es pócar abierto y es lo que tenemos que lograr, que la autoridad esté soltando los datos mes a mes en todos los estados a nivel nacional y estarlo observando. Porque eso nos pega de diferentes maneras. Los ciudadanos no estamos informados. A veces nos atemorizamos de más.